Bien, buena tarde tengan todos. Vamos a dar inicio a la sesión del día de hoy. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que tiene por título Otras cefaleas primarias. Vamos a por empezar con esta diapositiva que la utilizamos en otra presentación, solo para recordar la clasificación habitual de las cefaleas, donde las clasificamos en primarias, secundarias y las hemos discutido en otras sesiones. Sin embargo, la clase del día de hoy nos habla justamente de eso, de otro grupo de cefaleas primarias que tienen características especiales o diferentes y por lo tanto han sido clasificadas en una pues subclasificación aparte. Es la que tenemos frente a nosotros y pues se trata de un conjunto de 10 cefaleas primarias que van a ser distintas por sus características a la migraña, a la cefalea tensional, a las cefaleas trigémino autonómicas que hemos hablado en otras clases y pues van a estar caracterizadas por ciertas características clínicas y que van a ser desencadenadas por ciertas actividades específicas. Entonces vamos a ir tratando cada una de ellas. Vamos a tratar de ser lo más concreto, pues son 10, pero es importante que tengamos conocimiento de todas. Entonces vamos a iniciar con la cefalea de la tos primaria y pues algunos autores la han mal llamado como la cefalea tusígena. Es toda aquella que aparece, aquella cefalea que aparece en relación con la tos, pero no solamente con la tos habitual, sino con todas aquellas maniobras que nos vayan a dar un aumento de la presión tanto abdominal o torácica, y pues van a ser básicamente todas aquellas maniobras de Valsalva, como estornudar, sonarse la nariz, levantar un peso excesivo, incluso defecar. Entonces, cualquiera de estas actividades y que posteriormente a esto se desarrolle la cefalea, pues ya es un indicio de este tipo de cefalea primaria. Algunos datos generales, pues tenemos que tener bien claro la diferencia entre desencadenantes o aquellas actividades que empeoran. Por ejemplo, sabemos que la migraña, por ejemplo, empeora con el ejercicio, pero no es que se desencadene por el ejercicio. La prevalencia de este tipo de cefalea, pues es bajo, anda rondando el 1%. Generalmente se da en personas mayores de 40 años con una media de los 67 y pues en la literatura no se ha evidenciado ninguna diferencia entre géneros. La fisiopatología, pues tienen como base central la tos con el mecanismo del aumento de la presión intratorácica y abdominal por las fases que conocemos de la tos, que lleva una fase inspiratoria, una fase compresiva donde la glotis se cierra y esto es lo que aumenta la presión torácica y abdominal y posteriormente la glotis se vuelve a abrir para liberar la presión. Entonces, la hipótesis que más se ha utilizado como el por qué se da esta cefalea es que este aumento de la presión se va a traducir en una reducción del drenaje venoso del encéfalo. Y esto pues generalmente se va a dar porque algún sistema valvular, principalmente las yugulares, pueden no estar íntegras y por lo tanto pues son más susceptibles de esta afección. Esta reducción del drenaje venoso o ese acúmulo de sangre pues puede traducirse como un aumento de la presión intracraneal y esto pues puede dar el estímulo que se puede traducir en dolor a nivel de las neuronas nociceptivas. Sin embargo, no es suficiente solo esto para que se dé este tipo de cefalea, sino probablemente un grupo muy alto de la población lo padecería. Entonces, se ha estudiado por medio de resonancias magnéticas, por medio de otros estudios, y se han encontrado que aparte de que se dé este mecanismo desencadenante, debe existir cierta predisposición anatómica o estructural que favorezca este proceso. Entonces, bueno, eso lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Vamos a hablar primero cuáles son los criterios de este tipo de cefalea y pues la literatura nos dice que debe tener al menos 2 episodios de cefalea que cumplan los siguientes criterios: que sea provocada exclusivamente por la tos o por los movimientos de Valsalva, que fue lo que mencionamos anteriormente. Esta tiene que tener un inicio súbito, pero siempre posterior a esta maniobra. La duración es bien variable y puede ser tan breve como un segundo y generalmente no dura más de 2 horas.
y pues no hay alguna mejor explicación que esta, que es lo que estamos hablando. Algunas cosas extras que se describen en la literatura es que el dolor puede ser intermitente, pero sí es importante el aparecimiento súbito de esto después de la tos. Generalmente puede ser bilateral. Se ha descrito algunos casos que puede ser unilateral, pero lo más habitual es que sea bilateral. Y la localización más común es la frontotemporal. Entonces, como estábamos hablando, em, generalmente existen malformaciones o algunas alteraciones estructurales que favorecen el aparecimiento de este tipo de cefalea. Puede haber cefalea primaria o secundaria de este tipo también, pero entrando netamente al término cefaleas primarias, pues debería ser únicamente por la tos. Pero cuando es una causa secundaria, la más común o la que se ha encontrado incluso hasta en un 80% de los casos, y la tenemos resaltada, es la malformación de Chiari tipo 1, lo cual pues hace que en las personas que tengan esta malformación se dé a más temprana edad, generalmente entre los 40 y 50 años de edad. Y pues como recordatorio, la malformación de Chiari pues existen de varios tipos, pero la tipo 1, que es la que se asocia a este tipo de cefaleas, pues es una alteración estructural donde las amígdalas pues, cerebelosas pues se van a herniar y pues va a hacer que el flujo de líquido cefalorraquídeo no se dé de buena manera y esto pues aumenta la presión intracraneal. Algunos aspectos importantes que tenemos que manejar en este tipo de cefalea es de que idealmente debe ser un diagnóstico de exclusión. No solo porque tosió y tuvo la cefalea, le voy a dar ya el término de cefalea asociada con la tos primaria, sino que siempre tengo que ser prudente y descartar otras posibles causas y cuando ya estas estén descartadas, pues yo ya puedo darle el término. Idealmente, el método de imagen diagnóstico que recomienda la literatura es la resonancia magnética cerebral, aunque esta tiene un nivel de evidencia 3C. Por la brevedad de la duración de la cefalea, que como mencionamos puede ser incluso de segundos, las personas generalmente no consultan porque es algo muy rápido que dicen, bueno, ya resolvió, entonces probablemente no sea necesario consultar. Pero en los casos donde consultan, se pueden utilizar los AINES en general, pero que tiene más evidencia es la indometacina, como también lo hemos visto que se utiliza en otros tipos de cefalea, en dosis que pueden ir desde 25 hasta 150 miligramos al día, que se puede dividir hasta en tres dosis y tiene un nivel de evidencia 2C. Ahora, ¿por qué la indometacina tiene más erección que cualquier otro AINES? Y esto es porque aparte de los efectos analgésicos que conocemos de la indometacina, se ha descrito que este fármaco también tiene la capacidad de disminuir, aunque no es algo tan brusco, pero sí lo hace, la presión intracraneal, cosa que no tienen efecto los demás fármacos antiinflamatorios y por lo tanto tiene ese beneficio extra y por eso se prefiere. También se ha descrito la utilización de cetazolamida o la punción lumbar, esto con el objetivo de disminuir la cantidad de líquido cefalorraquídeo circulante y por lo tanto disminuir la presión intracraneana. Entonces, cuando se realiza punción lumbar, pues se debe de realizar una punción lumbar de alto volumen, donde según esta literatura, lo recomendado es extraer entre 30 a 40 cc. Vamos a pasar a la segunda tipo de cefalea, es la cefalea por ejercicio físico primaria. Bueno, como su nombre lo indica, pues son bastante intuitivas, pero es aquel tipo de cefalea que se va a desencadenar posterior o en asociación con el ejercicio físico sostenido. Entonces, la prevalencia de esta, pues, es un poquito más frecuente que la anterior. En total se da entre el 1 y el 12% de la población, pero si nos enfocamos en un grupo joven, que son los que generalmente tienen una mayor actividad física, se ha descrito en algunas literaturas hasta su presencia hasta en un 30% de la población. No se ha encontrado alguna diferencia específica en los géneros, no hay predilección hombre-mujer y puede coexistir
con la que vamos a ver más adelante, con la cefalea relacionada con la actividad sexual. Aquí, pues los autores, algunos han querido como unificarlas porque consideran que la actividad sexual pues también necesita un esfuerzo físico y por lo tanto puede ser considerado en cierta medida como un tipo de ejercicio y tener una fisiopatología eh, similar. Sin embargo, otros autores pues siempre prefieren separarlo porque hay pacientes que es única y exclusivamente la presenta durante el acto sexual y no durante otro tipo de ejercicio. Entonces, para ellos, pues sí, sigue existiendo esta clasificación y separación entre ellas. Hablando de la fisiopatología, pues se mencionan dos mecanismos principales. Lo primero, pues va a ser la éstasis venosa, que se va a dar durante el ejercicio. Esto debido siempre a un defecto estructural, principalmente de las venas, de la vena yugular interna. Y esto pues va a generar que como es insuficiente, va a ser un flujo retrógrado y por lo tanto va a haber un aumento del volumen a nivel del encéfalo y por lo tanto aumenta la presión intracraneana y esto puede desencadenar el dolor. Secundario a esto, pues va a haber dilatación de las arterias cerebrales y va a haber una alteración en la autorregulación y el aumento del flujo, como mencioné, aumenta la presión intracraneana y esto es la causa del por qué se considera el dolor. Los criterios diagnósticos para este tipo pues son bastante pues, sencillos. Son dos episodios de cefalea que cumplan los siguientes criterios. Que sea provocada por el ejercicio físico, que este puede ser sostenido y que ocurre solamente durante o después de este. Y la duración de este tipo de cefalea generalmente no supera las 48 horas y tenemos que siempre ver que no exista alguna mejor explicación para este diagnóstico. Otras características que describe la literatura fuera del cuadro, pues puede ser que sea unilateral, pero también se puede dar de forma bilateral y la forma en cómo los pacientes la refieren generalmente es pulsátil y puede acompañarse, aunque no en todos los casos, de náuseas y vómitos. Existen cefaleas secundarias hasta en un 20% de los casos que pueden ser desencadenados por el ejercicio. Por lo tanto, cuando tengamos un paciente con una cefalea asociada con el ejercicio, no tenemos que irnos de una vez que es una cefalea primaria, sino que siempre debemos descartar algunas causas secundarias. Dentro de estas, pues las podemos clasificar como causas frecuentes intracraneales, causas menos frecuentes intracraneales y algunas causas extracraneales. Vamos a mencionar solo algunas, es un cuadro pues un poquito extenso, pero entre las causas más frecuentes, la hemorragia subaracnoidea es la principal. La segunda es la malformación vascular, de estas que no tienen ruptura, como un aneurisma o una malformación arteriovenosa, y algunas causas menos frecuentes, pues vamos a tener disección arterial cráneo-cervical, vamos a tener tumores intraventriculares, un síndrome de vasoconstricción cerebral reversible, entre otras, y algunas causas extracraneales, pues el feocromocitoma y la cefalea cardíaca. La cefalea cardíaca, solo por hacer mención, pues es aquel tipo de cefalea que aparece o surge cuando el paciente experimenta algún tipo de anomalía cardíaca, sea isquemia miocárdica, sea una arritmia, y que la cefalea cede, pues justamente cuando se resuelve la causa de afección cardíaca. Aspectos importantes que tenemos que considerar en este tipo de cefalea, como mencionamos, hasta un 20% puede estar relacionado o con sospecha de una cefalea secundaria, entonces siempre debemos de realizar estudios complementarios, idealmente una tomografía cerebral. Si esto pues está normal, podemos realizar una angiotomografía, incluso una punción lumbar, principalmente por la sospecha de hemorragia subaracnoidea, y esto pues tiene un nivel de evidencia 4C. También es importante la realización de un electrocardiograma, enzimas cardíacas, principalmente por lo que mencionamos de la cefalea cardíaca, también tiene un nivel de evidencia 4C. Y en los casos que pues vamos a usar tratamiento, al igual que en la cefalea anterior, el fármaco de elección es la indometacina por el mismo mecanismo que explicamos, que tiene la capacidad de provocar una reducción en la presión intracraneana y este se puede usar de dos formas. Si ya está la cefalea, pues se da para el alivio, pero en aquellos pacientes que la están presentando de manera
frecuente, que es casi siempre que yo hago un esfuerzo físico presento la cefalea, entonces puedo utilizar la indometacina de forma profiláctica. Y esta pues no es como que se tenga que estar tomando siempre, sino yo voy a realizar una actividad extenuante, entonces media hora o una hora antes a empezar ese ejercicio, yo me tomo una dosis de indometacina que puede ir desde 25 hasta 50, 75 en una dosis. Eso va a variar de persona a persona y esto pues se ha demostrado que reduce la cefalea asociada con el ejercicio. La siguiente pues es la que mencionamos que va muy de la mano con la anterior y es la cefalea asociada con la actividad sexual primaria. Esta pues es un tipo de cefalea que su definición es muy estricta y la dice que es toda aquella que aparece específica y exclusivamente durante la actividad sexual. Esta puede ser cualquier tipo de actividad sexual, puede ser el coito, puede ser incluso el sexo oral, lo menciona la literatura, o la masturbación. Cualquiera de estas que pueda llegar en un momento de la excitación y pueda desencadenar un orgasmo, puede estar relacionada con este tipo de cefalea. La prevalencia de esta, pues, es baja, menor al 1%, pero la literatura nos menciona que esto puede estar infravalorado por el tema que puede ser de reserva para muchas personas y que prefieren no consultar. Entonces, esto puede darse a cualquier edad, en cualquier persona que esté sexualmente activo o activa, tiene un predominio en el sexo masculino y la fisiopatología, pues como mencionamos, es lo mismo que en la relacionada con el ejercicio físico. Como mencionamos, incluso algunos autores piensan que puede ser un solo tipo de cefalea. Existen dos formas principales en las que se puede manifestar o dar esta cefalea asociada con la actividad sexual y es la gradual y la explosiva. La gradual, como su nombre lo indica, es aquella que va incrementándose en intensidad a medida que va aumentando la excitación. Y la explosiva es aquella en la cual pues no está presentando cefalea, pero en el momento que se llega al orgasmo aparece un dolor, pues por su misma forma y su nombre, de forma explosiva, solamente durante el periodo del orgasmo. Estos son los criterios diagnósticos que nos resume esta guía. Pues los criterios son que cumpla por lo menos 2 episodios de dolor craneal o cervical que cumple las siguientes características. Que ocurra durante la actividad sexual y es provocada por esta. Y uno o cualquiera de los siguientes. O sea, puede ser estas dos formas de presentación. Que aumente con la intensidad vaya aumentando gradualmente, que fue lo que mencionamos anteriormente, o que aparezca de forma explosiva durante el orgasmo. Y la cefalea, pues esta tiene una característica de ser intensa, puede durar muy, muy pocos minutos, entre 1 y 30 minutos es lo más habitual, pero puede llegar a durar hasta 24 horas con cefaleas intensas. Y existe otro grupo de personas que la cefalea es leve, pero en este caso el dolor es más duradero, puede durar hasta 72 horas. Otras características importantes es de que la forma de presentación en el 80% es bilateral y la localización del dolor principal es la occipital. Entonces, estas son también cosas que tenemos que tomar en cuenta que nos van apoyando este tipo de diagnóstico. Algunos aspectos importantes que pues también tenemos que descartar algunos tipos de cefaleas secundarias debido a que hasta un 12% de las hemorragias subaracnoideas se han descrito que pueden ocurrir durante la actividad sexual. Entonces, ese dolor que aparece después de la actividad sexual, siempre debo descartar que no sea una hemorragia subaracnoidea u otra causa secundaria para luego poder clasificarla como primaria. Importante indagar sobre la toma de algunos fármacos, principalmente los inhibidores de la fosfodiesterasa como sildenafil o tadalafilo, que pues por su propio mecanismo puede provocar cefalea. En cuanto a los tratamientos que se describen, los más usados son los AINES, siempre el principal es la indometacina, como hablamos anteriormente, y pues también se han descrito el uso de triptanes en estos casos. Hay que hacer ciertas recomendaciones o el plan educacional que le debemos dar a nuestro paciente, y es que si ya se desencadenó una cefalea por actividad sexual, lo ideal es
evitar el acto sexual por lo menos por 48 horas y si está apareciendo frecuentemente con el acto sexual, entonces podemos utilizar también como en el caso anterior, indometacina de forma profiláctica, 30 a 60 minutos antes de la actividad sexual para disminuir o la intensidad o pues idealmente que no aparezca. Esta siguiente pues es bastante interesante, es la cefalea en trueno primaria, pues debemos recordar que la cefalea en trueno pues es una de las principales manifestaciones que nos hace pensar a nosotros en un tipo de cefalea secundaria debido a su inicio brusco y que nos recuerda, y lo hemos visto múltiples veces, a una hemorragia subaracnoidea que se pueda dar por la ruptura de un aneurisma. Sin embargo, la literatura ha descrito también que puede existir un tipo de cefalea en trueno primaria, pero para poder llegar a este diagnóstico vamos a ver que necesitamos hacer una serie de pasos, de ir descartando causas secundarias para poder establecerlo. La incidencia de esta generalmente pues es moderada en frecuencia, 43 casos por 100.000 habitantes. La edad más frecuente en la que se presenta es entre los 20 y 50 años. Acá sí se ha visto un predominio por el sexo femenino y pues la fisiopatología que se considera es que existe una respuesta vascular aberrante a la actividad simpática, lo que va a desencadenar una vasoconstricción excesiva y esto es lo que va a dar el dolor. Entonces, característica importante es de que va a alcanzar el dolor máximo en menos de un minuto. Esa es bien importante y es lo que hace que sea este inicio súbito e intenso y que sabemos que el paciente puede referirlo como la peor cefalea de su vida. Los criterios diagnósticos de este tipo de cefalea de trueno primaria, pues va a ser una cefalea intensa que cumpla los siguientes criterios, que tenga un inicio súbito, como mencionamos, y que alcance esa intensidad en menos de un minuto, que la duración sea de 5 o más minutos y que no tenga alguna otra explicación. Entonces, como mencionamos, siempre debemos considerar esto como una emergencia médica y debemos de descartar todas las causas secundarias posibles, porque no podemos irnos a la ligera y decir, es una cefalea en trueno, pero primaria, no pasa nada. Entonces, lo principal que nos va a ayudar a pensar en que puede ser primaria y no irnos de una vez con lo secundario es de que a pesar de que la cefalea sea intensa, cuando hacemos la exploración neurológica a nuestro paciente, esta es normal. No existe ningún dato de focalización, no existe ningún otro síntoma adicional a la cefalea intensa. Entonces, el primer paso que nos recomiendan realizar en estos casos es siempre realizar una tomografía cerebral simple. Esto siempre con la alta sospecha de ver que exista hemorragia subaracnoidea. Si esta es normal, entonces pues ya podemos ir al segundo paso, que es realizar una angiotomografía, idealmente que sea arterial y venosa, para descartar algún tipo de aneurisma, algún tipo de trombosis venosa cerebral que pueda estar también relacionado con este tipo de cefalea. Si esta sale normal, pero la duda o la sospecha sigue presente, podemos realizar una punción lumbar, pedir xantocromía y pues en búsqueda de ver si existe o no alguna relación que nos haga sospechar la hemorragia subaracnoidea. Y por último, si todavía después de esto yo veo algún hallazgo que me haga pensar que algo no está bien, que esto digo, puede tener una causa desencadenante, pues todavía nos describen la posibilidad de realizar una resonancia magnética y ya si todo esto es negativo y nuevamente si el examen físico es normal, entonces puedo como descartar las causas secundarias y clasificarlo como una cefalea en trueno primaria. Algunos aspectos importantes es que la angiografía cerebral por sustracción digital, pues no es totalmente necesaria que se realice si después de la resonancia, por ejemplo, yo todavía tuviera sospecha, la literatura no apoya la realización de la angiografía, tiene un nivel de evidencia 4C. Menciona que es más sencillo y menos de exponer a nuestro paciente la realización de un Doppler transcraneal que nos podría ayudar a ver la presencia del vasoespasmo cerebral en caso
hubiera. Entonces, como mencionábamos, muchos autores no creen que pueda existir un tipo de cefalea en trueno primaria y aún habiendo descartado la tomografía, la angiotomografía, la punción lumbar y la resonancia, aún así prefieren utilizar el término de cefalea en trueno de origen indefinido. Esto básicamente por no decir el término primario, pero como les comento, esto es, depende de la literatura donde uno lo revise. Algunos sí, pues consideran que se puede clasificar como cefalea primaria y otros pues prefieren utilizar el término de origen indefinido. El tratamiento de esto pues debe ser un tratamiento de soporte. Tenemos que estabilizar, ver que estén bien los signos vitales, la respiración, el estado neurológico. Debemos de tener idealmente un sistema de vigilancia por lo menos por 24 horas por el aparecimiento de alguna sintomatología neurológica que pueda ir apareciendo posteriormente y pues dar un tratamiento sintomático, obviamente aliviar la cefalea, porque esto es lo que le va a dar tranquilidad al paciente y obviamente el dolor al ser intenso, pues ellos pues, necesitan un fármaco para poder provocar ese alivio lo más pronto posible. Siempre tenemos que tener la consideración de evitar los fármacos que tengan un mecanismo vasoconstrictor, como la ergotamina y los triptanes, pues esto en vez de mejorar, pues, exacerbaría el dolor. Otro tipo de cefalea es la cefalea por crioestímulo, que como su nombre lo indica, es aquel tipo de cefalea que va a aparecer posterior a un estímulo por frío. De esta vamos a tener dos subformas. Está la cefalea por aplicación externa del estímulo frío o crioestímulo, y pues que se ha considerado que tiene un mecanismo que va a ser como una respuesta cutánea eh, que va a provocar un aumento de la excitabilidad de las vías trigeminales y por lo tanto esto va a provocar dolor principalmente que puede ir irradiado desde el rostro y que llega al cráneo. Y la segunda subforma es la cefalea siempre asociada al frío, pero por la ingesta o la inhalación de esta. Entonces, existen esas dos formas que son diferentes pero que están englobados en un solo tipo de cefalea asociada a crioestímulo. Los criterios diagnósticos em, que tenemos que considerar para este tipo de cefalea los clasifican específicamente para cada uno. Entonces, por lo menos para por crioestímulo, tienen que ser dos crisis que cumplan los siguientes criterios. Que sea provocado por la aplicación de un estímulo frío que sea externo y que ocurra solamente en esa circunstancia. Y el otro criterio es el tiempo, que generalmente dura menos de 30 minutos, y esta es una de las causas por las cuales este tipo de pacientes no consultan, porque se dan cuenta de que la cefalea ocurre casi que exclusivamente por el estímulo frío, y que pues unos minutos posteriores a que esto se libera, pues entonces el estímulo, la cefalea resuelve y por lo tanto pues ya generalmente no consulta. Y los criterios de la cefalea por ingestión o inhalación del crioestímulo, pues también tiene los criterios que tiene que ser provocada por el contacto con un estímulo frío, principalmente con el paladar o la pared posterior de la faringe, o por la inhalación de un aire frío. Este tiene un tiempo de duración incluso menor, generalmente son entre 10 y 15 minutos, y pues este tipo de cefaleas tienen una localización pues habitualmente frontal. Eh, También puede presentarse en otras áreas como las áreas temporales, pero lo más común es que sea frontal. Y lo más llamativo es que aparece casi inmediatamente o pocos segundos o minutos después de que se dé este estímulo con el frío. Generalmente pues no ameritan tratamiento por lo que hablamos, porque la duración es muy breve, pero en caso necesiten podemos utilizar AINES. Otro tipo de cefalea es la cefalea por presión externa, pues esta, como su nombre lo dice, se va a originar tanto por la compresión o por la tracción, que vamos a ver que hay dos tipos diferentes de este mismo tipo de cefalea, de las partes blandas del cráneo o pericraneales,
que generalmente no son estímulos que sean suficientes como para provocar una agresión o lesionarnos como tal, pero que sí, el estímulo que se da de una forma sostenida puede generar o desencadenar la cefalea. Entonces, como mencionamos, existen dos subformas de este tipo. Tenemos la cefalea por compresión externa y pues que va a darse por, como su nombre lo indica, la aplicación que esté mantenida o sostenida de una compresión sobre el cuero cabelludo. Esto puede ser incluso por objetos de uso habitual, como un casco, algún gorro, incluso las gafas estas que son deportivas que tienen como los tirantes o elástico en la parte de atrás. Si esto está muy apretado, puede ser un desencadenante de este tipo de cefalea. Y la segunda es la cefalea por tracción externa. Entonces, algunos la han llamado incluso como la cefalea de la cola de caballo, y pues es aquella que se da por un estiramiento de las partes blandas. Em, Algunas pues literaturas también describen que esto se puede dar en aquellas personas, principalmente mujeres, que utilizan ganchos o algunas colas muy apretadas en algunos peinados, y que esta tracción sostenida puede ser un desencadenante de este tipo de cefalea. Como en todas, tenemos criterios específicos para cada una. La cefalea por compresión externa va a ser aquella que presente dos episodios o más de cefalea que cumpla los siguientes criterios. Como su nombre lo indica, que sea provocada por la compresión externa sostenida, que puede ser en la frente, el cuero cabelludo, y que va a aparecer en la primera hora después de esta circunstancia. Y una característica importante es de que puede haber cefalea holocraniana, pero el mayor punto de intensidad del dolor se va a dar en donde está la compresión de una forma principal. Es decir, si donde tengo el objeto que me está apretando es en la frente, pues la cefalea va a ser de intensidad más alta frontal, y puedo tener cefalea leve o moderada en otras partes del cráneo. Y otro aspecto importante es que cuando yo libero esta estructura, este casco, estas gafas, y yo las retiro, generalmente la cefalea pues mejora. Lo mismo ocurre con la cefalea por tracción externa, dos o más episodios que cumplan los criterios de ser provocada por la tracción externa, que sea sostenida del cuero cabelludo. Igual la intensidad máxima se va a dar en el área donde se produce la tracción, y también se libera o alivia al quitar este estímulo. Otro tipo de cefalea primaria, tenemos la cefalea punzante, que como su nombre lo indica, se va a definir como un dolor en forma de punzada o en salvas, que serían una serie de punzadas que pueden aparecer de forma súbita y no va a estar relacionado con ninguna lesión subyacente. Es decir, yo no tengo ninguna laceración, no tengo ningún trauma ni nada, pero da la sensación de como que tuviera una lesión en esa ubicación. La prevalencia de esta, pues, es la más alta de las que encontré, aunque probablemente no sea en nuestra población, pero en esta población que generalmente era española, se encontró hasta en el 35% de los pacientes. Predominó en el género femenino, principalmente en la tercera década de la vida. Y la fisiopatología, pues, tratan de explicar que se puede dar como por irritación del nervio trigeminal principalmente, que puede haber inicio de afección a nivel facial y irradiación hacia lo que es la parte craneana. Algunas otras literaturas pues mencionan que puede ser secundaria o deberse a otras patologías, como por ejemplo la varicela zóster. Incluso aunque no tenga la manifestación del exantema, no tenga las lesiones en piel, puede ser que se detecte de forma sérica o por otro mecanismo, y que esté asociado con esto. Y también en pacientes que tienen esclerosis múltiple, también se ha asociado un aumento de la frecuencia de este tipo de cefalea, y probablemente la causa o la fisiopatología es por los focos de desmielinización que sabemos que ocurren en esta enfermedad. Entonces, pues va a dar una conducción aberrante del sistema nervioso, y por lo tanto puede haber esta hiperexcitabilidad y provocar este aumento del dolor.
Algunos criterios diagnósticos para la cefalea punzante, pues es aquella cefalea que aparece de forma espontánea, que va a tener la característica de sentirse como una punzada o una serie de punzadas y que cumpla los siguientes criterios. Las punzadas son dolores aislados uno del otro, son de duración breve y pueden durar básicamente pocos segundos y estas pueden repetirse de forma irregular en diferentes partes del cráneo o de la cara y puede darse múltiples veces al día. Algunos aspectos importantes es de que la localización del dolor hasta en el 70% de los pacientes va a ser en áreas extratrigeminales, es decir, no va a ser la sensación directamente en las ramificaciones del trigémino, sino fuera de esto, y solo un 30% va a tener la sensación del dolor en el área trigeminal. Siempre debemos descartar patologías estructurales, por ejemplo, meningiomas, tenemos que descartar procesos infecciosos, como mencionamos el herpes zóster, y pues incluso pueden haber lesiones vasculares, describen que puede estar asociado con isquemia cerebral o una hemorragia subaracnoidea. Existen tres patrones o formas de presentación de este tipo de cefalea. Puede ser monofásica, que significa que se pueden dar punzadas diarias, porque es monofásico, durante varios días o semanas, pero menos de 3 meses. Puede ser intermitente, que pueden ser punzadas, que estas sí no son diarias, pero que también se dan con cierta frecuencia y tiene una duración menor a 3 meses. Y el patrón crónico, que van a ser punzadas, que pueden ser diarias o no, pero tienen la característica que tiene una duración mayor de 3 meses. Y el fármaco de elección para este tipo de cefalea, pues es también la indometacina. La dosis que reportan para este es un poquito más alta, en dosis de 75 a 150 miligramos, que generalmente se puede no dar con horario, sino que básicamente a la hora de presentación de este tipo. Ya si la cefalea es diaria, si es monofásica, si hay punzadas diarias, entonces ahí sí yo debo utilizar el fármaco de forma profiláctica y utilizar una dosis cada 8 horas con el fin de disminuir la frecuencia de estas. El siguiente tipo de cefalea es la numular. Es una palabra que me llamó la atención y pues la busqué y en latín esta palabra significa moneda. Y como vamos a ver más adelante, pues tiene relación este nombre por una de sus características clínicas de este tipo de cefalea. La prevalencia de esta pues es baja, es de 6,4 por 100.000 habitantes, se da más entre la cuarta y quinta década de la vida y pues va a predominar en mujeres. La localización, que creo yo que es el criterio principal que nos va a dar el diagnóstico de este tipo de cefalea, es que estrictamente tiene que tener dos formas de presentación. Es un dolor muy localizado y que el dolor la persona lo puede describir como que fuese un círculo o un óvalo. Y en esa área es donde está concentrado el dolor de una forma intensa. ¿Puede haber dolor circundante? Sí, pero el dolor como tal, y por eso se le llama de la moneda, por la forma, es lo que hace darle el nombre de cefalea numular. Los criterios descritos, pues es una cefalea que puede ser continua o intermitente, pero que tenga las siguientes características. Se va a localizar exclusivamente en un área del cuero cabelludo y que tenga las siguientes características. El contorno, que era lo que mencionaba, tiene que ser fijo. El tamaño y la forma también son fijos. Puede darse de dos formas, redonda o elíptica, y el tamaño puede ser tan pequeño como 1 centímetro y lo más que se ha encontrado en literatura es 6 centímetros. Entonces, generalmente el dolor solo es circunscrito a esa área. Puede haber un poco de dolor alrededor de esta área, pero generalmente el dolor no se va a irradiar. Es decir, si yo tengo este dolor en un área de la frente o en un área frontal, este dolor no va a irradiar a temporal, a occipital o a ninguna otra. Algunos aspectos importantes es de que el tratamiento pues, de esto generalmente, como en los demás tipos de cefalea, se puede iniciar con un AINE, generalmente es indometacina,
Si esta es poco frecuente, se utiliza de rescate cuando se presenta el dolor, pero si se da de forma muy frecuente, nuevamente tenemos que utilizarlo como un tratamiento preventivo, utilizando dosis diarias cada 8 horas, siempre de indometacina. Y para este tipo de cefalea, pues se describe de una forma especial el uso de la toxina botulínica. Entonces les traje la imagen del esquema de aplicación de la toxina botulínica para este tipo. Se describe en la aplicación en los dos tipos, tanto en la forma circular como en la forma ovalada, y pues generalmente se van a utilizar entre 25 y 40 unidades de toxina botulínica. En el caso de la forma redonda, pues se va a aplicar en 5 puntos. Se trata de buscar el área central donde se da el dolor. Ahí se hace la primera aplicación y alrededor de ese círculo se eligen 4 puntos en la periferia sobre los cuales se va a aplicar la toxina botulínica. En el caso de la elíptica, debido a su forma, como podemos ver, más alargada, se necesitan 9 puntos de aplicación que van a hacer 3, 3 y 3 en el lado izquierdo, en el lado central y en el lado derecho. La dosis se divide. Generalmente en la forma circular se utilizan 25 unidades, 5, 5, 5, y en la forma elíptica se pueden utilizar aproximadamente 4 unidades en cada aplicación, pero en 9 puntos. Entonces estamos llegando cerca de la dosis de los 40 unidades para la forma ovalada. Y lo interesante es que con la aplicación de la toxina botulínica, hasta el 75% de los pacientes a los que se le pone refieren que al menos un 50% de la intensidad y de la frecuencia del dolor disminuyó. Y hasta la mitad de los pacientes refieren que la reducción se dio hasta en un 75%. Eh, Seguimos con el siguiente tipo de cefalea, la cefalea hípnica, que como su nombre lo indica, esto hace referencia a aquel tipo de cefalea que aparece única y exclusivamente durante el sueño y generalmente se va a dar en personas de edad avanzada y tiene una característica que ocasiona el despertar de la persona. Es decir, que esta cefalea, este dolor, despierta a la persona siempre durante el sueño cuando se presenta. Es un tipo de cefalea, pues creería yo que de las más infrecuentes de las 10 que vamos a hablar el día de hoy. Ha sido una de las razones por las cuales no hay estudios como tal que reúna un grupo de pacientes y utilizar un fármaco versus otro, sino que básicamente se han hecho reportes de caso. Eh, para este momento donde revisé la literatura, solo habían descrito 348 casos de cefalea hípnica como tal, y la edad media del debut de estas personas fue alrededor de los 58 años, con un predominio en mujeres. La fisiopatología, pues aquí se considera que ya existan alteraciones en los procesos cronobiológicos, es decir, en la regulación de nuestro ciclo circadiano, que va a provocar alteraciones en la regulación de neurotransmisores y que esta disregulación generalmente afecta durante el sueño, incrementando estas sustancias que en este momento deberían estar bajas y por lo cual pues va a provocar este despertar. Entonces, algunos la conocen como la cefalea despertador por esta característica y que generalmente entre las 2 y 4 de la mañana es cuando se da el despertar de las personas. Las personas que padecen este tipo de cefalea, pues la presentan bastante frecuente, es decir, que es una cefalea bastante incapacitante porque altera su calidad del sueño y por lo tanto la persona, pues al día siguiente en su diario vivir va a referir que está cansado, que sus actividades no las puede realizar con cierta normalidad porque pues no se siente bien porque su descanso no fue el ideal. La media de afección de estas personas es de 21 días al mes y hasta el 67% de las personas que la padecen la describen que ellos tienen el dolor a diario. La intensidad, pues hasta un 33% de los pacientes la refieren como intensa, 63% moderada y leve solo en un 5%, y la forma de presentación principal es bilateral. Los criterios diagnósticos, pues aquí también son bastante específicos.
Son ataques de cefalea pues, que van a cumplir los siguientes criterios y pues este es vital que ocurra única y exclusivamente durante el sueño y que despierten al paciente. La presentación es de que se dé por lo menos 10 o más veces durante el mes y que esto pues venga dándose por lo menos por 3 meses para yo poder catalogarlo como cefalea hípnica. La duración del dolor es variable, puede ser tan corto como 15 minutos, esto obviamente recordemos desde que produce el despertar de la persona, incluso puede durar hasta 4 horas después de que se interrumpió el sueño. Como mencionamos, pues no hay estudios clínicos como tal de esto porque hay muy baja prevalencia de estos casos, solo existen reportes de caso. Algunos, pues, sustancias y fármacos que se han descrito, pues la cafeína es la más utilizada. Aquí, pues, paradójicamente, sabemos que la cafeína no debería de tomarse cerca de la hora del sueño por sus acciones simpático-miméticas que puede afectar la calidad del sueño. Sin embargo, en estas personas se recomienda la toma de 1 o hasta 2 tazas de café antes de acostarse, generalmente 1 hora antes de acostarse. Y pues en estos pacientes, como les digo, paradójicamente, no les altera el sueño y al contrario, reduce sustancialmente la frecuencia y la intensidad de este tipo de cefalea. El fármaco de elección, pues, que se ha descrito también es la indometacina, con dosis entre 25 y 50 miligramos. En este caso, sí no tendría ningún sentido utilizarlo con horario cada 8 horas porque la cefalea es exclusivamente del sueño. Entonces, solamente se recomienda una dosis diaria. Igual puede tomarse entre 30 minutos y 1 hora antes de la hora de acostarse. Generalmente se prefiere utilizar solo uno de los dos métodos, cafeína o indometacina, pero en casos que son refractarios se puede utilizar la combinación de ambos. Em, bueno, esto es pues el resumen de lo que les había mencionado anteriormente, que la cafeína es el fármaco de primera línea. Luego, pues la segunda línea es analgésicos, pero que tengan cafeína. Y también para el tratamiento preventivo, la cafeína es el medicamento de elección. Y por último, la última de las 10 cefaleas que vamos a hablar el día de hoy es la cefalea persistente de novo. De novo, pues también nos hace alusión a que es diario. Entonces, esta va a ser una cefalea que va a tener una aparición aguda y que desde que se presenta se hace diario. Entonces, por eso haría básicamente. Entonces, desde que se presenta la primera vez, la persona va a padecerla y se va a dar de forma diaria por mínimo 3 meses. Puede ser que se presente de una forma gradual, que vaya de leve y vaya incrementando en intensidad, pero algunas otras personas también la pueden iniciar de una intensidad moderada que llega a ser intensa en horas o días. La frecuencia de esta es bastante baja, entre el 0,03 y el 0,1% en centros convencionales, pero en centros que se dedican única y exclusivamente a cefaleas, pues han documentado pues bastante más casos, que puede llegar hasta el 10-11% en ese momento. Esta se puede dar desde los 8 años de edad hasta los 78 años, se ha descrito en la literatura, y por lo tanto, pues vamos a tener dos edades más frecuentes, una a los 14 años, que va a ser la pediátrica, y un segundo pico a los 34 años, que va a ser más frecuente para los adultos, y en este caso sí existe un predominio de género, principalmente para las mujeres. En cuanto a la fisiopatología, pues es desconocido, no se tiene una hipótesis clara del por qué se da, pero casi el 50% de los pacientes que han logrado ser estudiados han descrito que antes de que apareciera este tipo de cefalea con estas características, tuvieron alguna causa como precipitante, por ejemplo, una infección, ¿sí? Y que posteriormente a esta infección empezó la cefalea y dentro de estas, pues lo más estudiado es la asociación con el virus de Epstein-Barr y el segundo más común que se ha asociado es el toxoplasma. Entonces,
En personas que tengan este tipo de características, siempre debemos de investigar estas dos infecciones que pueden estar presentes, no en todos los casos, pero puede estar. También se ha descrito un cierto componente anatómico de las características de las personas que han padecido este tipo de cefalea. Se han dado cuenta que la mayoría son altas, que tienen un cuello, digamos, largo y que es como más flexible y creen que esta como hiperlaxitud articular puede dar cierta afección sensitiva, principalmente pues, en el núcleo espinal que pasa por ahí, y que esto los hace más vulnerables a este tipo de cefalea. Y el tercer parámetro es el psicógeno. Hasta un 10-15% de los pacientes han descrito que previo a empezar con este tipo de cefalea tuvieron algún proceso en su vida importante, es decir, trágico, o la muerte de un familiar, un accidente, y esta afección, pues, psicógena, pues, se ha asociado también con este tipo de cefalea. Y por último, casi todos los pacientes que presentan este tipo de cefalea se ha encontrado que tienen cierto grado de afección psiquiátrica. Hasta un 60% de los pacientes manejan ansiedad en cualquier grado, desde leve a severa, y un 40% de los pacientes pues, han presentado depresión. Este tipo de dolor generalmente se define como tensional o migrañoso. La intensidad es variable, como mencionamos, puede ser leve desde su inicio y mantenerse e ir incrementando, o puede aparecer de forma moderada o súbita o intensa de forma súbita. Siempre debe ser esto un diagnóstico de exclusión por las características de esta cefalea y siempre tenemos que realizar estudios de imagen, principalmente una resonancia magnética cerebral o angioresonancia arterial y venosa para descartar causas secundarias. Y si todo esto está bien, también se puede realizar una punción lumbar en busca de xantocromía, teniendo sospecha también de un tipo de hemorragia subaracnoidea. Ya casi para finalizar, pues saber de que el pronóstico de estos pacientes en general no es tan bueno, aunque algunos pacientes el dolor se autolimita y en cuestión de meses o años desaparece por completo, la gran mayoría pues tienen un tipo de cefalea que es refractaria incluso al tratamiento. Para esta pues vamos a ver en la siguiente diapositiva los fármacos que se pueden utilizar y pues que estos fármacos van a ser dependiendo como del fenotipo de la persona, es decir, si las características de su cefalea son más como orientadas a un tipo tensional, tenemos unos ciertos fármacos, y si tiene más características orientadas a un tipo migrañoso, pues van a ser diferentes fármacos. Entonces, este es el cuadro final del tratamiento de este tipo de cefalea. Y pues cuando es tipo tensional, lo más usual es usar un AINES, principalmente naproxeno, y por la relación que tiene con trastornos de ansiedad o psicógenos, pues también se ha descrito el uso de amitriptilina. Y cuando tenemos el fenotipo migrañoso, pues también podemos empezar con AINES. Sin embargo, como en el caso de la migraña, en estos pues podemos utilizar los triptanes que sabemos que son más efectivos. Si todo esto no resuelve, podemos seguir la secuencia que se ha hablado en otras clases, el uso de toxina botulínica, bloqueos nerviosos y otros fármacos que pueden ser utilizados en el tratamiento de la migraña. Y esto es lo que traía para el día de hoy, pues quedo atento a sus comentarios.